La sábana que hoy tenemos en Turín es una sábana absolutamente fascinante, porque la ciencia la ha estudiado, digamos que es el objeto arqueológico más estudiado de la historia, sin duda, el más estudiado. No hay otro objeto que se haya estudiado con tantísimo detalle. Se ha estudiado precisamente para demostrar su falsedad, y todas las investigaciones científicas lo que hacen es corroborar su autenticidad. No hay ninguna que haya demostrado que la sábana santa es falsa, por mucho que lo quieran decir. Lo más sorprendente que tiene la sábana santa es que tiene una impronta de una figura humana, de un hombre con una paz, con un rostro que cautiva y que ha venido sorprendiendo a propios y extraños a todas las personas desde hace 2000 años que han estado frente a ese lienzo y que no deja a nadie indiferente. O lo amas o lo odias. Soy médico, especialista en cirugía plástica, reparadora estética, quemados, desde hace 30 años. Y bueno, padre de familia, estoy casado, tengo 3 maravillosos hijos y muchos amigos. Estoy en el grupo Gardendal y soy patrono de la Fundación Miguel de Bernabé. Cuando yo tenía 18 a 30 años, viví muy intensamente con el padre Miguel de Bernabé, que lo conocí con 18 años y pude estar con él hasta su muerte, que fue en 2018. Pero muchas de las conversaciones que teníamos frecuentemente con él eran interesantísimas, aprendí muchísimas cosas y todas esas cosas yo las iba apuntando para mí, para recordarlas, y con los años dije, muchas de estas ideas que me han servido tanto las tengo que poner yo por escrito. Y de ahí surgió la necesidad de escribir el libro Saber para Querer, que no es más que, digamos, dar las razones a una persona no creyente de por qué es necesario que Dios exista y dar las razones a un creyente de por qué es necesario que se instruya, para dar fe de su fe, pero con consistencia. Entonces, el libro surgió de ahí y dije, las pruebas de que el cristianismo, el catolicismo es la religión verdadera, en parte, son los milagros, y la sábana santa es un gran ejemplo, el cojo de Calanda es espectacular, pero de nada sirve hablar de estas cosas a una persona que se ha cerrado en banda. Estudié medicina en Cádiz, porque mi padre, yo soy de Madrid, pero mi padre era juez en Cádiz y nos trasladamos allí cuando yo tenía 17 años. Allí conocí al padre Miguel de Bernabé y al Gardendal, pero también conocí al padre Lorin. Y claro, el padre Lorin era una persona muy exuberante, con un carisma enorme. Y los primeros contactos que tuve con él fue precisamente en una de las conferencias sobre la sábana santa. Y yo recibí un gran impacto, porque yo había crecido con la idea de que la sábana santa era un fraude de la Iglesia, una manipulación de la Iglesia para engañar a la gente. Y no había influido demasiado en mi fe, yo seguía siendo cristiano y sabía que eso, ahí había cosas que no me habían explicado. Y dije, bueno, pues ya llegará el día. Y llegó el día, y entonces el padre Lorin, con esa gracia que tiene y con ese don de gentes, pues me cautivó en su conferencia y descubrí que era al revés, que era una manipulación mediática orquestada para poner en ridículo a la Iglesia y a la sábana santa, pero mintiendo. Y entonces me quedé bastante impactado sobre la realidad. Y nunca se me ocurrió escribir sobre la sábana santa, estaba el padre Lorin y tal, pero luego ya más mayor, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creo que puedo hacer un libro corto, sencillo,
más claro y abordando los puntos interesantes para que la gente tenga un baño de realidad respecto a esta reliquia. El concepto milagro es un concepto religioso. Por lo tanto, cuando abordamos el tema desde el punto de vista científico, porque claro, yo al ser médico me fascina también el tema de la ciencia y la relación y la controversia que se ha querido crear en torno a la ciencia y a la religión auténtica, no a otros tipos de religión. Y eso es falso. Entonces, como no hay ninguna controversia, explico en el libro que no puede haber controversia entre arquitectura y botánica. Dice, es que la arquitectura niega la botánica. No, vamos a ver, son cosas distintas. Entonces, ciencia y religión son cosas distintas. Y las dos son ciencias que nos aportan información sobre la verdad. Y eso es lo que queremos una verdad completa. Y la ciencia es un campo que me da una verdad sobre un campo muy concreto, que es la experimentación y la comprobación a través de la ciencia. Y me da la verdad que me puede dar la ciencia, pero no me da toda la verdad. Yo no puedo saber del amor y de muchísimas otras cosas a través de la ciencia. Yo puedo saber que una manzana cae y cómo colocar un robot en Marte con una precisión increíble a través de la ciencia, o alunizar, o mil cosas. Pero no puedo saber otras cosas a través de la ciencia. Y la religión estudia al ser infinito, que es espiritual. Como decía la lectura de la misa del domingo ayer, Dios es espíritu, Dios no es materia, por lo tanto no lo puedes meter en un tubo de ensayo, es incompatible con la ciencia, no vas a poder estudiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos estudiar a través de la ciencia de los milagros? El milagro como tal, no, porque no es un concepto científico, pero podemos estudiar hechos increíbles o hechos que no tienen demostración a través de la ciencia. Esos hechos atribuidos a Dios es lo que llamamos milagros. Y la ciencia lo que dice de esos hechos y lo único que puede decir, que es lo que decía Alexis Carrel, esto no tiene explicación. Esto es imposible desde el punto de vista científico, no tiene explicación, o por lo menos no la tiene a día de hoy, y no creo que la tenga. Ahora, es la implicación que tiene ese hecho, eso ya es dar el siguiente paso, que es filosofar sobre eso, y es lo que Alexis Carrel decía, yo no puedo decir que esto sea un milagro como científico, en todo caso lo tendré que decir como persona, pero no como científico, porque la ciencia no dice que algo es un milagro, la ciencia dice que algo es inexplicable. Alexis Carrel es un personaje fascinante, es un médico francés, nacido en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, estudió medicina en la Universidad de Lyon y venía de una familia católica y como todos el ambiente universitario del siglo XIX, especialmente en Lyon, muy influido por la masonería, sobre todo en la Facultad de Medicina, pues él sucumbió ante esas tesis y él pensaba que si uno era científico no podía ser creyente y que era incompatible ser científico y ser religioso. Por lo tanto, renegó de sus creencias de la infancia, se convirtió en un ateo, pero en una persona honesta. Él era honesto. Y de joven, de médico joven, un compañero le dijo que tenía que ir que era el médico de una expedición a Lourdes, pero que no podía ir y que si le hacía el favor de ir en su lugar. Y él dijo, bueno, pues iré. Iré porque además el tema de Lourdes me suscita cierto interés. Voy a ir para demostrar que lo que pasa en Lourdes es sugestión, es manipulación, es en el fondo mentira. Y fue para allá y tenía una enferma muy grave y él era muy buen médico, se preocupaba de la gente, y entonces iban en tren y la enferma tenía una peritonitis tuberculosa en el último estadio de la enfermedad, estaba muy mal, él va describiendo, porque
precisamente fue premio Nobel por algo, porque era un hombre súper concienzudo como médico, iba anotando diariamente, varias veces al día, la evolución de la paciente, cómo se va deteriorando en el mismo viaje, cómo duda de que vaya a morir en el trayecto y que no vaya a llegar viva a Lourdes. Y bueno, pues llega a Lourdes en un estado lamentable, pero la enferma le dice que quiere ir a la gruta y que quiere bañarse, y él dice que no puede, que va a morir. Dice, no, y la enferma dice, para esto he hecho este viaje, yo quiero ir. Dice, bueno, pues yo estaré allí, pero no te puedes bañar, sino que te echen un poco de agua y ya está. Él va con respeto, con tal, y ve que cuando le echan el agua de la gruta, pues que empieza a mejorar en cuestión de minutos, y en cuestión de una hora está totalmente curada ante sus ojos, y viendo la evolución continua delante de él. Y entonces él se queda en shock, porque dice, esto no es sugestión, esto es imposible, esto es una peritonitis tuberculosa, o sea, es que tiene una ascitis, tiene cavernas, tiene de todo, esto no se lo ha inventado, esto no es histeria. Y está diagnosticada por otros médicos, que no soy yo, que me puedo equivocar, es que la han visto aquí, otros médicos en Lourdes, que la han visto en su tierra, en su pueblo, la han visto cantidad de médicos, que está diagnosticada desde que era pequeña, que sus padres han muerto de tuberculosis y sus hermanos también. Entonces se queda tan impresionado que dice, bueno, yo lo único que puedo hacer es describir lo que he visto, y lo describe desde el punto de vista científico y aséptico. Pero claro, la noticia es un bombazo, y rápidamente los periodistas católicos y ateos se lanzan sobre él, y los ateos le dicen, niega que eso ha sucedido. Y dice, un momento, yo no puedo negar que esto ha sucedido porque yo soy testigo de que eso es verdad. Dice, no, que lo niegues, o ya, entonces ya le llama digamos, el rector de la Facultad de Medicina de Lyon, Charcot, que fue el Testit, que es el libro con el que yo estudié anatomía, todos masones, y le dicen, si no niegas el hecho, no tienes nada que hacer como médico en Francia. Un chantaje porque él se quería dedicar a la universidad, a la investigación, y claro, le habían cerrado todas las puertas. Y por otra parte, los católicos le decían, tienes que reconocer que esto es un milagro. Y él decía, vamos a ver, me estáis dando por los dos lados. Los ateos me están diciendo que niegue un hecho que yo he visto y no lo puedo negar. Y los cristianos me están diciendo que diga que es un milagro cuando yo no puedo decir que es un milagro. Yo puedo decir que es un hecho extraordinario. Entonces le dieron por los dos lados. Pero vamos, lo de los ateos no tenía nombre. Es incomparablemente peor. Y él, pues, se mantuvo en su posición, no fue ni para un lado ni para otro, ni siquiera se convirtió. O sea, eso no le sirvió para convertirse. Le tocó profundamente, pero... Y tuvo que emigrar. Y se tuvo que ir primero a Canadá, luego a Nueva York. En Nueva York fue el director del Instituto Rockefeller, donde él se dedicó, ya había empezado en Francia con las suturas de los vasos sanguíneos, que era una novedad, era algo increíble que un médico se planteara suturar vasos sanguíneos. Y entonces empezó a hacer anastomosis arteriovenosas, venosas, distintas técnicas, con hilos finos, y hizo una técnica depuradísima sobre suturas vasculares. Es el padre de la cirugía vascular, es el padre de los trasplantes, es el padre de los cultivos de tejidos, es uno de los personajes más increíbles de la medicina del siglo XX, y recibió el Premio Nobel de Medicina en 1900 y poco, y con todo el mérito, porque fue el primero en realizar un
trasplante de corazón, un trasplante de riñón en animales, estoy hablando, antes de conocerse incluso las incompatibilidades de los grupos sanguíneos. Fue el primero en hacer una transfusión sanguínea a un niño, que le salvó la vida. Todo este tipo de cosas, todo este tipo le hizo coger un prestigio enorme, enorme. Era el primer francés en recibir un premio Nobel y era el primer médico en recibir un premio Nobel en los Estados Unidos. Entonces el prestigio era enorme. Entonces ya sí se hizo famoso y ya le abrieron las puertas en Francia, lógicamente, y vino a Francia en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. Pero él tenía una visión de la medicina que no era común, porque cuando fue a Francia le ofrecieron dirigir un hospital en el frente para los heridos. Y él dijo, no, yo no quiero un hospital en el frente, yo quiero un laboratorio. Dice, pero es que hay muchos heridos. Dice, sí, yo puedo curar 10 heridos al día. Pero si yo encuentro algo para curar las heridas infectadas, no voy a curar a 10 heridos al día, voy a curar a 1000 o a 10.000 heridos al día. No lo entendían, pero con su prestigio le pusieron el laboratorio e inventó la solución Dakin-Carrel, que salvó miles de vidas, no solamente en la guerra, sino después. Una solución antiséptica que yo he usado en quemados. Ya no se usa tanto, pero muy sencilla, muy barata y que ha salvado miles de vidas. Bueno, podría seguir hablando de Alexis Carrel. El caso es que él no se convirtió, que siguió en su ateísmo, pero seguía siendo una persona noble y se convirtió ya muy entrada su madurez, digamos casi ancianidad, al final de su vida, porque ya de vuelta a Francia y ya jubilados en el norte de Francia, en las conversaciones con un santo sacerdote, con un abate, fue cuando él se convirtió, pero no se convirtió por el milagro de juventud, se convirtió por las conversaciones con este santo sacerdote. De la sábana santa, lo primero es que decir que es que en el Evangelio, en los Evangelios, se cita expresamente la sábana funeraria de Cristo, una sábana que le cubría a Cristo y una sábana monda, una sábana de la máxima calidad, una sábana pura, sábana catará en griego, que es pura, que era del alcance y solo destinada, digamos, a lo más sagrado, al sumo sacerdote, de hecho, de lino puro, de una calidad excelente. Con esa sábana se cubrió por delante y por detrás al cuerpo de Cristo. La sábana que hoy tenemos en Turín es una sábana absolutamente fascinante, porque la ciencia la ha estudiado, digamos que es el objeto arqueológico más estudiado de la historia, sin duda, el más estudiado. No hay otro objeto que se haya estudiado con tantísimo detalle. Se ha estudiado precisamente para demostrar su falsedad y todas las investigaciones científicas lo que hacen es corroborar su autenticidad. No hay ninguna que haya demostrado que la sábana santa es falsa, por mucho que lo quieran decir. Lo más sorprendente que tiene la sábana santa es que tiene una impronta de una figura humana, de un hombre con una paz, con un rostro que cautiva y que ha venido sorprendiendo a propios y extraños a todas las personas desde hace 2000 años que han estado frente a ese lienzo y que no deja a nadie indiferente. O lo amas o lo odias. Pero a pocas personas deja indiferente este lienzo con esta impronta. Es una impronta misteriosa que tiene 2000 años de antigüedad y que no se ha podido reproducir, que no se ha podido determinar cómo se ha creado. Y lo más increíble es que todos los detalles y toda, digamos, el misterio que envuelve a esa imagen
se está en parte desvelando en el siglo XX, que todos los hombres de todas las culturas que han contemplado este lienzo antes del siglo XX no tenían ni idea de que era un negativo fotográfico. Entonces, que en el siglo XX, en 1898 para ser exactos, Secondo Pia pida autorización a la Casa Real Italiana para poder fotografiar la síndone y se encuentre de repente revelando la fotografía y vea que en el negativo aparece la imagen de verdad, o sea, porque claro, la imagen era tan misteriosa porque era una imagen que se reconocía poco, porque es un negativo. Cuando nosotros vemos un negativo, pues no vemos la imagen bien. Entonces, cuando él coge el negativo de la fotografía y ve la imagen de verdad, dice, esto es increíble. Vamos, le dijeron que era una falsificación. Lógicamente, pues, tuvo furibundos ataques, pero claro, luego la fotografía se ha vuelto a hacer y en mejores condiciones. Y cuando se hicieron las fotografías en 1940 y tantos y posteriormente, se vio que era una fotografía en alta resolución, que tenía una cantidad de detalles impresionantes. Y hoy en día, ya con las investigaciones que se hicieron en los años 70, pues se ha descubierto que es una imagen tridimensional. Es que no hay precedentes de un negativo fotográfico, que estamos hablando de la primera fotografía de la historia. No hay precedentes de una imagen tridimensional, no hay precedentes de una imagen en alta definición de esa antigüedad. Es que no existe nada parecido en la naturaleza. Y que, como decían los antiguos, ellos no sabían nada de esto, pero decían, la imagen aquiropita, que significa no por mano del hombre creada. Y es cierto, no la ha creado ningún autor humano, no la ha pintado nadie. Eso está demostradísimo desde el punto de vista científico, no tiene trazos de pincel, es una grabación misteriosa que no se ha podido reproducir con una quemadura a micras, a base de 3 micras, que la intensidad de la quemadura guarda una proporcionalidad directa con la distancia al punto de donde emergió la radiación, con lo cual se ha podido reconstruir tridimensionalmente en función de la intensidad de la quemadura la figura completa del hombre de la síndone. Sabemos que es una sábana funeraria 100%, sabemos que envolvió el cuerpo de un cadáver de un hombre 100%, sabemos que ese hombre fue brutalmente flagelado al estilo romano, no al estilo judío ni a otro tipo de estilo de flagelación, sino con el estilo del flagrum romano, con aproximadamente 120 latigazos. Lo sabemos por las imágenes de la impronta. Sabemos que fue crucificado al estilo romano. Sabemos que fue clavado. Sabemos que fue coronado de espinas. Sabemos que fue lanceado. Y no tenemos conocimiento de ningún personaje histórico que haya sufrido todo eso que no sea Cristo. Y la posibilidad de que exista otro personaje, porque eso es real, esa sábana envolvió el cuerpo de ese hombre. Sabemos que no experimentó la corrupción. Entonces, son tantas cosas que la posibilidad de que no sea el cuerpo de Cristo y el hombre y Jesucristo, el hombre de la síndone, es inferior al 0,001%, por muchísimos estudios científicos. Esto no lo dice la fe, esto no lo dice. De hecho, los cardenales, la Iglesia en este punto dicen, aquí hay una larga tradición de que es la sábana funeraria de Cristo, nosotros la veneramos como tal, pero no lo podemos acreditar. Eso lo tiene que hacer la historia y eso lo tiene que hacer la ciencia. Y es la ciencia y es la historia la que está diciendo cada vez más que es Cristo
el que es envuelto en esa sábana. Y es impresionante, porque también es una sábana que desde el punto de vista forense tiene un montón de datos, un montón de investigación, porque a través de las pruebas forenses se puede dictaminar muchísimas cosas. En concreto, pues tenemos sangre, tenemos fluidos de derrame pericárdico, de derrame pleural, tenemos restos de células, tenemos el grupo sanguíneo. Todo eso se puede estudiar y hay unas comprobaciones que son fascinantes, que no me quiero extender. Tenemos polen, que es muy interesante. El polen es una prueba forense que se utiliza en cualquier crimen. Los forenses a través del polen pueden dictaminar dónde ha estado un objeto, porque el polen se pega y el polen es de una determinada planta de un determinado sitio. Pues resulta que la sábana santa tiene pólenes de la zona de Palestina, pero no pólenes cualquiera, sino pólenes de plantas que hoy en día ya no están, porque están extinguidas y que existían en Palestina hace 2000 años. Por lo tanto, no puede ser una falsificación medieval, a no ser que los medievales hayan cogido pólenes que tuvieran guardados de hace 2000 años y se lo hayan puesto, bueno, que son teorías conspiranoicas que son muy maquiavélicas y extrañas, ¿no? Ha habido una gran campaña de manipulación con el tema del carbono 14 que ha sido refutado, ha sido tremendamente refutado, pero no solamente eso, sino es que la prueba del carbono 14 nunca negó que la sábana santa, nunca dijo que la sábana santa fuera falsa, nunca lo dijo. Sin embargo, los medios lo dijeron. El carbono 14, la prueba del carbono, ha dicho que la sábana santa es falsa. Eso es mentira. Nunca lo dijo. Nunca. Los científicos de los 3 laboratorios y el director del proyecto dijeron que el carbono 14 es un estudio que tiene su fiabilidad y que no es muy alta, y que apuntaba que la sábana era entre el siglo XII y el siglo XIV. Eso es lo que decía, pero decía, y decían expresamente, pero no decimos que sea falsa. Sin embargo, los medios enseguida se lanzaron a decir, y eso es lo que me llegó a mí cuando era joven, que la sábana santa, la ciencia había dicho que era falsa. Eso es lo que ponían los periódicos y lo que decía la televisión y lo que a mí me había llegado. Dije, pues vaya, porque qué pena, ¿no? Pero luego dije, qué tomadura de pelo más grande, cuántos años he estado creyendo una mentira, gracias. Entonces, la gran mayoría de la gente no conoce los estudios científicos de la sábana santa. Estamos hablando de miles de estudios científicos realizados sobre la sábana santa y solo uno, el del carbono 14, la pone no corresponde, porque dice que es entre el siglo XII y el siglo XIV, cuando se ha dicho y ya se ha explicado que la realización de la prueba del carbono 14 no es adecuada en la sábana santa. Pero es que esto no lo ha dicho cualquier investigador, esto lo ha dicho el premio Nobel que inventó la prueba del carbono 14 y que lo dijo antes de que se hiciera la prueba del carbono 14 a la sábana santa, porque se lo propusieron a él. Y él dijo, la sábana santa no es un objeto adecuado para realizar la prueba del carbono 14 porque está tremendamente contaminada con carbono posterior, por lo cual va a salir con una datación muchísimo más joven de lo que le corresponde, porque tiene humo, partículas de grasa que lo han toqueteado, tiene muchísima contaminación. Y para que una prueba se someta al carbono, como un objeto se someta al carbono 14, tiene que estar sin contaminación. Y la sábana santa no cumple ninguna característica, no se puede realizar a la sábana santa. Cuando murió, realizaron la prueba a la sábana santa y salió mal, lógicamente la datación salió mal. Además, justamente cogieron, porque es que es una prueba que dicen, pues que la repitan y que la descontaminen. Es que es una prueba que desintegra parte de la sábana. La prueba del carbono 14, lógicamente han cogido una
esquina del lienzo, y esa esquina del lienzo es precisamente la que remendaron las monjas después del incendio de 1700 y pico en Charny. Las monjas de Charny las remendaron, y la remendaron con hilos nuevos, con hilos del siglo XVII, del siglo XVIII. Lógicamente, pues si se han tomado fragmentos de esos hilos, además está contaminadísima, etcétera, además hay incongruencias, además no cumple los estándares que debe cumplir la prueba del carbono 14, porque el nivel de significación, etcétera, etcétera, todas esas cosas, pues hoy en día ningún científico que se precie acepta esa datación como fiable. Son dos milagros que creo que son muy interesantes para el hombre de hoy, sobre todo para el hombre que tiene espíritu científico, porque la sábana santa, especialmente para los médicos, a mí como médico me ha fascinado todas las pruebas forenses, el estudio fisiopatológico del hombre de la síndone, y en el cojo de Calanda es nada menos pues que el tema de una amputación por una fractura. Está relacionadísimo con el reimplante que hacemos los cirujanos plásticos, con las fracturas graves que tienen los traumatólogos. El cojo de Calanda es, como lo llama Vittorio Messori en su libro, lo llama el gran milagro, porque los grandes ateos, pero siempre coinciden en lo mismo: cuando vea a un cojo sin pierna que le crece la pierna, entonces creeré. Y eso lo dice recientemente el gran ateo Dawkins, o lo decían en el siglo XIX también los grandes ateos. Pero no conocían precisamente este milagro, que está documentadísimo, que es un milagro de un cojo que se le amputa la pierna. Y no es que se le ponga al día siguiente, es que 2 años después, con la pierna enterrada, la pierna le sale. Y no es cualquier cojo, sino un cojo que vive en uno de los países, en el país más importante del mundo de la época, que es España, donde digamos que el rey de España es como el presidente de Estados Unidos ahora, hoy en día, es la persona más conocida del mundo, donde una de las ciudades más importantes, que es Zaragoza, con miles de habitantes, él pide durante 2 años en la Basílica del Pilar y lo conoce toda la ciudad, y lo ven sin pierna, y luego lo ven con pierna, y la pierna no es la pierna perfecta que uno imaginaría si quiere hacer un milagro falso. Es la misma pierna que él tenía antes de amputarse, con las mismas marcas, con la misma cicatriz de un mal grano, como dicen, que ese es un absceso, con la cicatriz del reimplante, que es increíble, y luego que evoluciona de una manera espectacular, pero que evoluciona como un reimplante, cuando hoy en día hacemos un reimplante. Primero se revasculariza, va cogiendo un color, el miembro está más frío, la recuperación de la sensibilidad, los dedos están agarrotados porque todavía no hay recuperación de la motilidad, tampoco hay sensibilidad. Bueno, todo esto que se describe en el libro, pero que es increíble cómo va evolucionando como un reimplante. Y más fascinante todavía es que desde el primer instante estamos ante un suceso histórico donde la autoridad que más fiabilidad da a cualquier proceso, que es un notario, da fe del hecho. Y estamos a 48 horas de un acta notarial en relación con ese hecho de que le vuelve a aparecer la pierna al cojo de Calanda. Impresionante. Y ese acta notarial y todos los documentos, pues que normalmente España ha tenido guerras civiles, se quemó la parroquia, no sé cuánto, pero el acta milagrosamente está ahí porque la sacaron de la parroquia, la guardó una persona y fue uno de los hechos más conocidos de su época, hasta tal punto que el rey quiso ver al hombre que le había salido la pierna y se arrodilló y la besó. Estamos hablando la repercusión internacional que tiene eso, ante la corte, ante todos los embajadores de Francia, Inglaterra. Estamos hablando
de un hecho que se le dio muchísima publicidad y que 100 años después estaba completamente oculto y que nadie sabía, prácticamente nadie sabía, incluso en el pueblo hoy en día casi no lo saben. Todos tenemos un enfrentamiento y en todos los momentos de nuestra vida, pero es con Dios. Tenemos un enfrentamiento y entonces tenemos una lucha y ese combate espiritual que tenemos negando, aceptando a Dios en los pequeños actos de cada día y en las grandes decisiones. Evidentemente, si uno opta por el camino de negar a Dios y negar las evidencias que tiene, que le llevan a eso, se va retorciendo y cada vez es más difícil. Pero la gran mayoría de la gente es gente honrada. Entonces, nos podemos equivocar, pero si uno busca, porque como decía Pascal, hay dos tipos de gente honrada. La gente honrada que reconoce a Dios y que le quiere honrar, y la gente honrada que no reconoce a Dios y que lo busca con todo su corazón. Hay dos tipos de gente honrada, pero la gente honrada o lo conoce o lo busca. Entonces, yo he escrito este libro para la gente honrada que lo busca, porque lo más importante es no tener prejuicios. Y todos tenemos prejuicios, por lo menos combatirlos. Entonces, sé que tengo prejuicios de un lado o de otro. Voy a intentarme poner en blanco. Voy a ir desde el principio y a ver a dónde me llega. Es el desafío que le lanzo a todo el mundo. A ver a dónde me llega, razonando y con los hechos desde el principio. Cristo dice, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no dice, yo he venido al mundo para que hagáis un poquito de prácticas, para que vayáis a misa los domingos, para que tengáis un ratito de instrucción o para que enseñéis la religión a vuestros hijos. Eso que uno diría, ¿qué más puedes pedir? Alguno de los sacerdotes me diría, que me escuchan, me dirían, ¿qué más puedes pedir? Oye, que vayan a misa los domingos y que instruyan. Pero es que eso es parcelar el cristianismo. Si solo es eso es parcelar el cristianismo. El cristianismo es una relación personal con Dios y es en todo. No es la profesionalidad, no, es todo. Es desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso cuando duermo. Es todo. Entonces, claro, yo tengo que hacer los mismos esfuerzos que hacía Santa Teresa de Calcuta, a mi manera, porque yo soy laico, soy seglar, a mi manera. Quizá, entre comillas, mi dificultad está en buscar esos caminos que están menos explorados, porque pues, en otros caminos tenemos tantos ejemplos, pero como padre de familia hay pocos ejemplos. Bueno, pues tenemos que abrir esos caminos y desde luego no los vamos a abrir parcelando, porque si Dios no tiene partes, nuestra relación con Él tampoco.